Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Quiero que me acompañen en este momento una oración al Señor. Bendito Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, muy gozosos por este día maravilloso que nos concedes para reunirnos en estos medios, para escuchar tu palabra, para ser instruidos, enseñados, confrontados, redarguidos, guiados por ella. Señor, gracias por esta semana que nos concediste, donde nos enseñaste, nos guiaste también conforme a ella y conforme a tu providencia divina. Tu palabra, no para engordarnos en conocimiento sencillamente, sino también para vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos a ti, Señor, nos colocamos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quisiera antes de empezar a desarrollar el estudio que hemos tratado, quisiera primero responder una pregunta que nos quedó pendiente en el chat hace 8 días. Y era referente a que si voy a leer tal como estaba y ya voy a explicar. Dice Juan Sebastián Rocha, nos preguntaba hace 8 días, los dones como regalo predeterminado de Dios, nos habla así, en cuanto, una pregunta en cuanto a ello. No pueden ser desarrollados, por ejemplo, alguien con deseos de ser pastor que carezca del don de enseñanza, podría desarrollarlo y cumplir así con los requisitos. O sea, si alguien desea ser pastor, no puede saltarse ese requisito de ser apto para enseñar, o lo entiendo que no lo tenga y lo pueda desarrollar, pero tenga el anhelo. Pues bien, quiero que miremos primera a Timoteo para responder rápida y puntualmente y poder así avanzar, que en primera a Timoteo capítulo 3 versículo 2, lo mismo que en segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 24, cuando se habla de apto para enseñar, este es un imperativo, o sea, Dios lo capacita, le da esa capacidad a ese hombre para enseñar. No podríamos hablar, o sería imposible hablar de una persona que tenga, un hombre que tenga el llamado al pastorado, pero que no sea apto para enseñar y que desarrolle adelante la enseñanza. No tiene que venir con ese don. Recuerden que estuvimos también hablando que ese don, el don lo desarrollamos también, aunque venimos con el don de Dios para enseñar, siendo aptos para enseñar, pues no sabemos todas las cosas, tenemos que irlos desarrollando a través del tiempo. O sea, en otras palabras, el hombre a quien Dios escoge para el oficio pastoral es capacitado por Dios. Dios le provee lo necesario y entre ello está el ser apto para enseñar. No se podría considerar a un hombre que tenga el anhelo de ser pastor y que no pueda enseñar, porque no podría transmitir las enseñanzas del Señor, no podía transmitir la palabra de Dios. Y obviamente no por sus propias capacidades podría desarrollarse tal habilidad. Eso viene de Dios, el don directamente viene del Señor. Entonces, ahí respondo entonces a esa pregunta. Bien, avanzando entonces en cuanto a lo que nos corresponde el día de hoy. Estuvimos hablando hace 8 días acerca de que la iglesia, mis hermanos, la iglesia necesita dones espirituales. No, obviamente, no profesionales del púlpito. Necesitamos los dones espirituales porque Dios mismo los puso o los dio a la iglesia para que sirviesen a la iglesia, para que hubiese edificación en la iglesia. Entonces es necesario que haya dones espirituales dentro de la iglesia. Una iglesia sin dones espirituales definitivamente no sería una iglesia. Ahora,
Estuvimos viendo también que los dones, a nivel general, no solo hablando de los dones del pastor, los dones son un regalo de Dios. Dios dota a toda persona que ha salvado, que ha regenerado, los dota con unas capacidades especiales. Estuvimos hablando de ello para o con el propósito de que se sirva en la iglesia, de servir. El propósito de los dones no son resaltar, que la persona resalte, sino que se sirva dentro de la iglesia. Hablamos también de la diversidad de dones. Hay diversidad de dones, como la comparación que se hace en Romanos capítulo 12, que Pablo lo hace con el cuerpo humano. El cuerpo humano, aunque es uno solo, tiene varios miembros y todos no tienen la misma función. De la misma manera, todos somos el cuerpo de Cristo, pero cumplimos diferentes funciones. Dios nos ha dotado a cada uno de esos dones. Ahora, recordando, estuvimos hablando, ya adentrándonos acerca de los dones del pastor, estuvimos hablando acerca de lo esencial, esos dones esenciales que debe tener el pastor. Obviamente, de la misma manera, el pastor tiene dones porque le han sido dados por Dios, y entre ellos está el que hemos estado tratando de ser apto para enseñar. Ese es un don dado por Dios, o sea que debe tener la capacidad de estudiar la verdad de Dios e impartirla a los creyentes para edificación, como lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 12, después de que en el versículo 11 el apóstol Pablo nos enseña que el mismo Cristo constituyó o dio a la iglesia ciertos ministerios como profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y el versículo 12 nos deja ver el propósito por el cual los dio, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en eso también nos podemos enfocar en el sentido de ser apto para enseñar. Y aparte de que haya edificación para los creyentes, también obviamente de tener la capacidad de impartir la verdad de Dios para dar a conocer el evangelio también a los incrédulos, dar a conocer a Cristo, mostrar o enseñar acerca de la salvación. Otro don esencial que estuvimos tratando hace 8 días es el don de del liderazgo. Tiene que tener, el pastor tiene que tener esa capacidad donde lidere, donde guíe, tomándonos o basándonos también del texto de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Eso obviamente incluye temas de administración, estuvimos hablando, y también dentro de lo esencial estuvimos hablando de que se tiene que tener la capacidad de exhortar y refutar a los que están en error, como lo vimos en Tito, capítulo 1, versículo 9, que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen o a los que están en error. Esos 3 elementos estuvimos viéndolo como base esencial de los dones del pastor. Además, quedamos en este punto sobre los dones mentales que debe tener el pastor. Obviamente que el oficio pastoral no está centrado en un activismo, lo enfatizamos hace días. Por favor, los micrófonos. El oficio pastoral no está centrado en un activismo. Se exige del ministro que tenga un trabajo mental riguroso. El pastor no está encargado de llevar de ser un activista, de que esté haciendo continuamente este tipo de cosas, sino que exige del pastor un trabajo mental riguroso, que conlleva el estudio concienzudo de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios es un trabajo arduo.
Y obviamente estuvimos viendo que su mente debe estar sujeta a la autoridad de las escrituras, que tiene que tener una comprensión de los conceptos básicos de las escrituras, obviamente de una manera general debe conocer estos conceptos bíblicos. Esto implica tener ciertas habilidades y aún también herramientas para poder interpretar las escrituras y asimismo poder transmitir. Esto es lo que entendemos en el sentido de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, como ser apto para enseñar, también se entiende como ello, ¿no? Por otro lado, también la mente del pastor debe estar dispuesta a la aplicación de la palabra en casos particulares. El pastor, obviamente, aunque es uno de los trabajos centrales del pastor, que es predicar y enseñar, también debe ocuparse y debe tener su mente clara para la aplicación de la palabra en casos particulares. Puede ser como nosotros lo llamamos la consejería bíblica, o en el caso de la exhortación. No solo se debe enseñar y predicar de manera pública, sino que también se debe aplicar las escrituras en estos casos particulares. El Señor capacita a los suyos para que ello se lleve a cabo. Eso estuvimos hablando de manera general hace 8 días y quedamos para hablar en segundo lugar acerca de los dones del saber hablar. Los dones del saber hablar, esos están ligados, esto está ligado a lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, como apto para enseñar. Eso está involucrado en esas tres palabras, apto para enseñar. Los dones del saber hablar. Y bueno, pues no es un secreto que para el pastor no es suficiente con saber estudiar las escrituras o tener una mente brillante. Ustedes pueden ver que hay muchas mentes brillantes en los seminarios o en los institutos bíblicos, hay muchas mentes brillantes. Hay una diferencia entre tener una comprensión de las escrituras y en impartirlas o transmitir. Cuando se explica las escrituras es diferente, hay una gran diferencia. Es necesario saber expresar la verdad de Dios por el único medio que Dios ha dado para ello. Obviamente, en primer lugar, las escrituras es el medio principal que se utiliza para ello, pero también Dios nos ha dado el hablar. Ese es el único medio que Dios ha establecido para ello, es hablando. En esto tampoco se consta en ser un hombre brillante en su retórica y elocuente. No es simplemente o obligatoriamente un requisito para el pastor el saber hablar de una manera retórica y elocuente, o hablemoslo en otras palabras, de una manera fina. Que su elocuencia sea impecable, porque si no es impecable, entonces no debe ser pastor. No, este es un concepto equivocado. El pastor es ministro de la palabra, no ingeniero de la palabra. No nos constituimos en profesionales, porque si nos constituimos en profesionales, entonces seríamos autosuficientes, porque dependeríamos de nuestras habilidades y no de Dios. Más bien, el ministro tiene una capacidad natural para hablar las verdades de Dios de tal manera que sean claras y convincentes. Miren esto es importante, mis hermanos. Más bien, el ministro tiene una capacidad natural para hablar las verdades de Dios de tal manera que sean claras y convincentes. Es mejor, y ahí usted lo puede notar, hay una gran diferencia entre un hombre elocuente a un hombre claro. La elocuencia es muy hermosa y es muy elaborada, pero la claridad marca una gran diferencia, y entre todo cuando se enseñan o se explican las escrituras. Alguien dijo, cuando se explicó, cuando escuchó a uno o a un orador elocuente, se deslumbró, abrió sus ojos, se enamoró de la forma en que ese hombre lo hacía,
y al final alguien le preguntó que si había entendido algo y dijo, no, pero es muy hermoso como lo dijo. Esa es la elocuencia. Ahora, bien lo dice John Stott acerca del asunto. Dice, hacer un anuncio en calidad de heraldo no es lo mismo que impartir una cátedra. Una cátedra es desapasionada, objetiva y académica. Va dirigida a la mente. Solo busca impartir cierta información y tal vez provocar al estudiante para que siga indagando. Pero el heraldo de Dios viene con una proclamación urgente de paz por medio de la sangre de la cruz y con un llamamiento a los hombres a que se arrepientan, que pongan las armas y acepten humildemente el perdón ofrecido. Cierro la cita de John Stott. Nuevamente, mis hermanos, primera a Timoteo capítulo 3, versículo 2 es bastante claro. Apto para enseñar implica que es apto para transmitir la verdad de manera verbal a las personas. Esto es lo que expresa. Es apto para transmitir la verdad de manera verbal a las personas. Y déjeme decirle que cuando eso sucede, cuando usted puede entender la verdad de Dios de boca de sus pastores o de un maestro de la escuela dominical, eso, recuérdenlo muy bien, no proviene del predicador, del maestro o del pastor mismo. Recuerde, eso es un don de Dios que nosotros podamos entender la verdad de Él a través de los labios de algún hombre. Tenemos textos como Tito, capítulo 1, versículo 9, que nos muestran esa manera verbal. Lo vamos a mirar. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se enseñan las escrituras? ¿Cómo se puede exhortar con sana enseñanza? ¿Cómo se puede convencer a los que contradicen? De manera verbal, explicando las escrituras de una manera clara. Es más, un texto para que anoten y revisen. En Hechos capítulo 7, versículo 2, en la defensa de Esteban, Esteban proclamó las verdades de Dios de manera verbal. En este tiempo, mis hermanos, los hombres que se están preparando con miras al pastorado no tienen en cuenta las implicaciones del ministerio. Esto es importante. Mire, estamos hablando de ser aptos para enseñar, pero ser aptos para enseñar implica también muchas cosas que hoy en día no se tienen en cuenta. Las implicaciones, hay implicaciones positivas e implicaciones negativas del ministerio. Y cuando llegan al ministerio, porque están llenos de ilusiones e idealizan el ministerio, luego se desilusionan y se van. Miren, en Estados Unidos, más de 1.500 pastores, eso es una estadística real, más de 1.500 pastores se retiran del pastorado por mes, por frustración y decepción. Ese es lo que arroja el ítem más grande que tiene el porcentaje más grande. El 80% de estos hombres argumentan que no se sentían preparados para el ministerio. Creo que esto obviamente nos debe llevar a meditar tanto a nosotros como pastores y como a aquellos que anhelan ser un día pastores, como también a la iglesia en general. Mis hermanos, pastorear es una tarea seria. Pastorear es una tarea seria. Ahora, regresando al punto de hablar las escrituras o ese don de saber hablar, hay un ejemplo apostólico del mismo o de esa labor. Hechos, vamos a ir, Hechos capítulo 20, rápidamente, Hechos capítulo 20, versículo 20.
Pablo, habiendo reunido a los ancianos de Éfeso y llevándolos, dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de Éfeso. Versículo 20 dice Pablo así: y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas de manera verbal. Pablo lo hacía proclamando las verdades de Dios. Y versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dice Pablo: en todo os he enseñado, de manera verbal. En ello lo podemos ver. Y también, aparte de tener un ejemplo apostólico, también tenemos un mandato a hacerlo. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, primera a Timoteo capítulo 4, vamos rápidamente allá. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice Pablo en estas epístolas pastorales, por eso les hablaba que íbamos a estar bastante en ellas. Capítulo 4, versículo 11, dice Pablo a Timoteo: esto manda y enseña. Tenía que hacerse, obviamente teniendo en cuenta el contexto, lo que venía hablándole a Timoteo. Esto manda y enseña. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Al joven pastor Timoteo, Pablo le dice estas cosas. Esto se hacía de manera verbal. Ahí está implicado también lo que veíamos de ser apto para enseñar, ¿no? En la lectura estaba dedicado en leer y obviamente estudiar, exhortar y enseñar. Esto lo podemos ver de esta manera. Y rápidamente en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, ¿qué es lo que manda Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Predica la palabra, es lo que se centra Pablo allí. Con esto estamos diciendo, en otras palabras, que somos embajadores y heraldos de Cristo. Eso es, en cortas palabras, lo que estamos diciendo. Embajadores y heraldos de Cristo, eso es lo que somos. Como Pablo lo expresa en primera a los Corintios capítulo 2, versículo 2. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 2, dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En ello vemos, apto para enseñar, el saber hablar y transmitir las verdades de Dios de manera clara. Entonces, obviamente hemos visto en esos dos puntos como base de los dones que el pastor debe tener dones mentales, lo hemos visto, y en segundo lugar tiene que tener el don de saber hablar y de saber expresar, lo hemos explicado. Ahora, también en tercer lugar tiene que tener los dones de supervisar, guiar y gobernar al pueblo de Dios. Dentro del liderazgo podemos hablar de la supervisión u obispado. Este término implica tener ciertas habilidades para gobernar. Cuando se habla de pastor, anciano y obispo, estamos hablando del mismo sujeto, pero obviamente cuando hablamos del obispado estamos hablando de algo en particular, y es la supervisión. Y eso implica el saber gobernar. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 3, podemos ver ello en parte, no completamente, pero en parte, en los versículos 4 y 5.
4 y 5 dice así el texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pues bien, no me voy a quedar bastante explicando estos dos textos porque el pastor William los explicó. Ustedes pueden revisar el video acerca de el carácter del pastor, esa clase que nos la dio el pastor William para revisar esos textos. Pero de aquí podemos ver o extraer algo importante, y es que se habla gobierno, de gobierno y está dentro de esos requisitos del pastor. Dentro de ello vemos claramente el oficio del obispo declarado en Hechos capítulo 20, versículo 28, en el cual estuvimos hace un momento allí. Hechos capítulo 20, versículo 28, donde Pablo le dice a los ancianos que estamos hablando en este momento, los ancianos de Éfeso, los pastores de Éfeso que los reunió para despedirse, les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, mire, por obispos, y obviamente centrándose como supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia no pertenece a los pastores, pero Dios ha puesto a los pastores para supervisarla, para que haya guía, para que haya gobierno y dirección dentro del pueblo. Y ahí empieza a implicar por qué, y empieza Pablo a hablar por qué, porque siempre van a haber dentro del rebaño algunos que se levanten dentro de los pastores o dentro del liderazgo para llevar tras discípulos, o de afuera también falsos. El pastor tiene que estar alerta a ello y eso hace parte de ese don. El oficio pastoral también exige carácter lo suficientemente fuerte para poder supervisar, guiar y gobernar al pueblo de Dios. Eso lo vemos en las Escrituras y ya teniendo una aclaración del tema. Tomando un texto, Tito capítulo 3, versículo 8, dice el texto así. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas, dice Pablo a Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mira, ahí hay dirección, ahí hay liderazgo, ahí hay gobierno, con un carácter determinado. Es lo que podemos encontrar en ello. Otro texto rápidamente para poder avanzar en 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. En Éfeso, donde Timoteo era pastor, habían algunas dificultades en cuanto a enseñanzas contrarias a las Escrituras. Pablo se entera y escribe esto a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué tenía que hacer Timoteo con carácter? Mandarle a aquellos que enseñaban algo contrario a las Escrituras que no lo hiciesen más. Eso exige liderazgo, eso exige gobierno. Esto no nos está o no implica señorío. Ojo, es diferente. Liderazgo no es igual a tener un señorío sobre la iglesia. Nosotros no somos señores de la iglesia. El Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero sí, pero sí por las Escrituras. Perdón. No es señorío,
pero sí es autoridad por las Escrituras, según lo que podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Pedro hablando a los ancianos: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que está revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No es señorío, no es señorío, ninguno se puede sentar, ninguno de nosotros se puede sentar sobre la conciencia de ningún hermano de la iglesia, pero la autoridad la tiene la Escritura. La autoridad la tiene Cristo. Ahora, también podemos ver ese liderazgo, supervisión, gobierno, aún para defender a la iglesia del error. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, Pablo nos deja ver algo importante. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Aunque hay más textos, pero tuve estos por relevantes para que los tratáramos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y comparémoslo con lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Dice así: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También pueden revisar la epístola a Tito, también donde se manda a refutar el error o a los que contradicen. El pastor tiene ese oficio, obviamente, y ha sido capacitado por Dios para defender con la palabra de Dios a la iglesia del error. Esto, mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, nos llevan a revisar nuestro último punto. Aunque pudiésemos, como les dije al comienzo del estudio, se puede, yo sé que sí, ahondar mucho más acerca de los dones espirituales. Quizás puede esto despertar más dudas en ustedes, y eso sería muy bueno, obviamente, porque despertaría el interés por conocer aún otras cosas más. Pudiésemos ahondar más, pero el tiempo no nos lo permite. Esto, como les digo, nos lleva a nuestro último punto. Pues, por todo lo visto, podemos ver las virtudes de los buenos regalos de Cristo para su iglesia. Los dones en general están dentro de la iglesia. Todo creyente tiene por lo menos mínimo un don que debe poner en servicio del Señor para que se vea ese servicio dentro de la iglesia. Los pastores tienen dones espirituales dados por Dios también, como lo hemos visto, y eso hace parte del regalo de Dios para su iglesia. Pero en tercer lugar, también podemos ver de manera particular que hay dentro de las escrituras, aparte de estas habilidades o estas capacidades dadas por Dios, hay también hombres que en sí mismos son llamados hombres dones o regalos de Dios. Ya los vamos a ver. Tal vez para algunos esto sea nuevo. La escritura no solo nos habla de dones en el sentido de capacidades, como les decía, sino también hace referencia a hombres que son considerados como dones o regalos. Vayamos a Efesios capítulo 4.
Versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Les voy a leer en la Biblia de las Américas en este versículo, porque ya les voy a decir. Dice el versículo 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice la Reina Valera 60? La Reina Valera 60 tiene la palabra como constituyó, obviamente que es sinónima de dio. Él también, también se ve eso. Constituir es dar. ¿Quién dio? Si ustedes revisan el contexto, está hablando de Cristo. Cristo dio, constituyó. Algunos eran apóstoles, profetas, evangelistas. Bueno, los dio estos hombres con estos dones, obviamente, con estos ministerios. ¿Para qué? Para que resaltasen ellos como hombres. No, hay un ámbito en el cual él los dio a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros los dio a la iglesia, a la iglesia. Esto quiere decir que los apóstoles, que los profetas, los evangelistas fueron en esta primera instancia de esas tres personas un regalo de Dios para la iglesia, colocando en primer lugar el fundamento cristiano en el caso de los apóstoles y profetas, que los vemos en el mismo Efesios capítulo 2, versículo 20. Colocaron el fundamento de la iglesia, el fundamento cristiano. ¿Cómo ahora podemos ver los regalos de Dios dentro de la iglesia? Los pastores y los maestros. Ahí está hablando de sujetos, está hablando de personas. Todo lo que Cristo nos da es por gracia. Así que en este versículo no solo están los pastores, en este versículo no solo podemos encontrar los pastores, sino también se incluyen a los maestros, aquellos que aunque no tienen el llamado pastoral, sí sirven con el don que Dios les ha dado para ministrar, capacitar, instruir a la iglesia. También son un don de Dios. Dice, si ustedes revisan el capítulo 4, podemos ver que nos habla de la unidad. Hay diversidad en la unidad. Hay un solo cuerpo, pero dentro del cuerpo hay varios. Hay varios miembros también, como lo hemos venido tratando. Y Cristo mismo concedió dentro de la iglesia, aparte de esos dones y habilidades o cualidades, a estos hombres, pastores y maestros, apóstoles. Hoy en día nosotros entendemos, ya el pastor William también nos estuvo enseñando acerca de ello. Revisen los videos en esas escuelas dominicales anteriores que nos hablaba acerca de ello. No hay apóstoles como tal, solo está el fundamento apostólico que tenemos hoy en nuestras manos, las escrituras. Los profetas de la misma manera, evangelistas, obviamente todos tenemos ese rol de evangelista. Ya no había como en aquel entonces un oficial que se hiciese llamar evangelista y que cumpliese exclusivamente esa labor, sino que toda la iglesia tiene esa función evangelista. Hoy vemos el ministerio pastoral y obviamente este ministerio de la enseñanza que está dentro de la iglesia. Hay maestros que también han sido dados por Dios, son regalos de Dios para la iglesia, mis hermanos. Esto es lo que hace parte de la gracia. Todo lo que recibimos del Señor es por gracia, como lo vemos también en gran parte de la epístola a los Efesios. La gracia de nuestro Dios, lo que el Señor nos ha regalado. Esto nos debe llevar a nosotros al agradecimiento, mis hermanos, por algo importante. Pues la Biblia nos dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, según lo que podemos ver en Romanos 3:23. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado.
y que nuestro pecado nos había hecho merecedores del infierno. Esa era la paga que nosotros deberíamos de recibir, según lo que nos dice Romanos 6:23. Esa es la paga. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Deberíamos de recibir, obviamente, la paga por causa de nuestra iniquidad. Aborrecíamos a Dios y todo lo que tuviera nombre de Dios era desagradable para nosotros, incómodo y fastidioso. Andábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos deja ver esta realidad. Ahora, revise eso. ¿Acaso podríamos nosotros levantar nuestras cabezas y exigir algo de nuestra parte a Dios, hermanos? ¿Pudiésemos nosotros exigirle algo a Dios? Todo lo que hemos recibido, mis hermanos, es por gracia. Todo lo que nosotros recibimos hace parte de los beneficios de la obra de Cristo para su iglesia. Todo, hermanos, todo lo que nosotros decimos bueno, lo que nosotros tenemos, que lo llamamos o lo denominamos bueno, no es por nosotros mismos, es por la gracia de Dios. Así que si nosotros tenemos pastores y maestros dentro de la iglesia, eso hace parte de la gracia de Dios. No los merecíamos, hermanos. Nosotros no merecíamos. Sin embargo, a Dios le plació que hubiesen hombres que nos instruyesen en las Escrituras. Vemos en ella misma, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahora, con un corazón regenerado, nos acercamos a Dios en agradecimiento por lo que tenemos. Obviamente, comenzando por nuestra salvación, lo más maravilloso, nuestra salvación, pero hay beneficios que tenemos. Mis hermanos, sin pastor no habría rebaño. Ahora, sin rebaño tampoco habría pastor. Y en ese conjunto nosotros vemos la gracia de Dios. El Señor ha provisto para su iglesia y lo sigue haciendo, aunque esa estadística que vimos anteriormente puede ser un poco triste. Sin embargo, recordemos algo, y es que la iglesia le pertenece al Señor. No porque hombres que se acerquen al ministerio con un ideal, que se acerquen a él pensando en que van a obtener muchas cosas, tienen idealizado el ministerio como el éxito de sus vidas y hallando en ella frustración. No quiere decir que el plan de Dios ha fracasado. No quiere decir que la iglesia de Dios no sea alimentada, porque donde hay ovejas, Él proveerá de pastores para este rebaño, proveerá de alimento para esas ovejas, llevará a quien les instruye, llevará pasto fresco para aquellas ovejas de Cristo que necesitan ser alimentadas. Entonces, obviamente podemos ver en ello solo agradecimiento al Señor. Y claro está que el ministerio pastoral en algunos casos que son escandalosos y son bochornosos, está sobrevalorado, también es cierto, donde el pastor por un poco, por una raya nomás, es Dios mismo para esa congregación, donde hay idolatría por parte de la iglesia hacia esos hombres. Y bueno, también ya no son solo pastores, porque para ellos el oficio pastoral es muy bajo, entonces son ahora apóstoles, profetas, patriarcas, de todo. Ahora son para tener un rango superior y poder sentar sobre la conciencia de las personas. Y en otros casos, pues obviamente, aunque no son apóstoles ni profetas, o no se hacen llamar así porque en realidad no lo son, se siguen llamando pastores y sin embargo sigue siendo sobrevalorado. Pero también hay otros lugares donde es menospreciado el ministerio pastoral
o en particular algunos pastores irrespetados, solo porque se piensa que esos ministros no son lo suficientemente o no son lo que ellos querían que fueran. Ha pasado. Se ha menospreciado a muchos hombres por causa de su educación campesina, por falta de una buena retórica, porque no se ajustaba a las expectativas que ellos tenían, o también sencillamente porque ese hombre vino y les predicó la verdad y a ellos no les gustó. Eso es lo que tenemos hoy en día. Valoremos el ministerio pastoral, mis hermanos, y aún obviamente instruyendo a aquellos que no pertenecen a la iglesia y que de igual manera pues Dios hace ese llamado al arrepentimiento. Valoremos el ministerio pastoral no por lo talentosos que lleguen a ser, por la manera en que puedan llegar a expresarse, por el estudio que tengan, no por la apariencia que tengan, porque sería una falacia pensar esto, que estaría enfocando en lo que no es, sino valoremos el ministerio pastoral por lo que es. ¿Qué es lo que es el ministerio pastoral? Un regalo de Dios a la iglesia. Mis hermanos, nosotros somos conscientes y obviamente que yo me siento en un lugar delicado porque es como estoy hablando de mi mismo ministerio. Pero obviamente reconocemos nuestras responsabilidades. En esos dones que Dios nos ha dado también crecemos, se desarrollan. Por eso estamos en continua formación. Estamos adquiriendo experiencia conforme a las escrituras y a esa providencia divina que nos lleva a nosotros a experimentar muchas cosas, no obviamente no para resaltar nosotros mismos, sino teniendo en nuestra mente lo fundamental. Nosotros hemos recibido estos dones para servir a la iglesia, porque ese es el principio de los dones, como lo hemos visto. Dios nos ha dado también como regalos a la iglesia, como a los maestros, y por eso ese es el llamado, a valorarlos no por lo que nosotros seamos en sí mismos, sino por lo que somos en Cristo. Un regalo de Dios a la iglesia, que muestra obviamente la buena voluntad de Dios para con ella, porque utilizando esos dones el Señor, la iglesia es edificada y los perdidos oyen el evangelio de la gracia. No hay otra manera. Tal como lo diría Pablo, mis hermanos, en primera a los Corintios, y con esto terminamos, primera a los Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, que Dios nos continúe ayudando en nuestro crecimiento. Valoremos los regalos que Dios da a la iglesia y obviamente que nos conceda crecer al lado de estos regalos. Y obviamente de manera general, recuerden, debemos servir porque Dios nos ha capacitado para hacerlo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por concedernos de este tiempo donde hemos podido meditar en tu palabra. Hemos podido ver
la importancia de los dones para tu iglesia, porque tú mismo lo estableciste así. Y diste dones a la iglesia para edificación. Diste dones a la iglesia para el servicio. Diste dones a hombres en especial para que prediquen tu palabra, para que puedan estudiarla, para que puedan, Señor, anunciar las verdades tuyas, no solamente a tu iglesia, sino aún a los que no conocen de ella, no conocen de tu verdad, no conocen de tu palabra, no conocen de Cristo. Gracias, Señor, por ello. Lo único que cabe en nuestra mente es agradecimiento, porque sin merecer nada, tú diste todo por nosotros. Cristo, en primer lugar, viniendo a vivir una vida justa, muriendo en la cruz y resucitando para que tu iglesia hoy sea viva, para que tu pueblo sea vivo, pero también ha provisto para la misma, según esa obra también, dones, regalos para tu iglesia. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no podemos decir que no hemos sido edificados. Tú has utilizado a los hombres que tú has escogido para que prediquen tu palabra y hemos sido enseñados. Si alguna vez alguien nos predicó el evangelio, y aquí estamos por ello, porque se nos anunció tu verdad y hemos sido formados, instruidos, exhortados, guiados, y aunque muchas veces nos hemos entristecido porque tu palabra en boca de estos hombres ha sido dura, sin embargo, vemos tu amor y tu misericordia, Señor, porque no dejas a tu iglesia en el error, no dejas a tu iglesia que ande a sus expensas, sino que capacitas, diriges y colocas a estos hombres para ello. Gracias, oh Dios, por ello, y no cabe sino agradecimiento a ti, Señor. Gracias, Señor, damos a ti en esta mañana por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.